Bueno, esta pregunta fue la última de ayer, ¿vale? Y me voy directo a explicarlo. Tiene que ver con la batería, luego lo contestamos. El tema 9 es el tema que antes se llamaba mecánica. Y sí que antes el tema de mecánica era bastante complicado. Tenéis que saber un montón de cosas de cómo funciona el vehículo, los diferentes sistemas, el de lubricación, el de refrigeración, el de alimentación. Bueno, hoy en día solamente tenemos que tener nociones básicas de mantenimiento, detectar así los fallos y casi todo está indicado por el fabricante. Bueno, entonces sí que esta pregunta dice que tú pues llega un día en el que giras la llave de tu vehículo, giras la llave para encender, ¿no? Al accionar la puesta en marcha. Accionar la puesta en marcha puede que sea girando esta llave o puede que sea pulsando un botón. A día de hoy esto de la llave pues ya está como desapareciendo, son llaves electrónicas o tarjetas y esta puesta en marcha pues puede ser a través de un botón. Resulta que el motor de arranque no gira y encima las luces pues hacen ahí como una performance que se encienden y se apagan. Vale, tenemos un problema de batería. La batería tiene poca carga, tiene poca energía o nada, ¿vale? Entonces, bueno, la batería, esta foto ya es de hace años, pero a día de hoy prácticamente lo mismo. La batería está formada, sí, la batería está formada por plomo, por eso pesa tanto, las paredes internas son de plomo. Luego tiene agua, H2O, ¿vale? Y luego tiene H2OSO4. H2OSO4, sí, ácido sulfúrico, ¿vale? Bueno, yo te lo explico así con todo lujo de detalles, pero no hace falta que sepas tanto. Estos tres elementos químicos no generan electricidad, pero sí que son capaces de retenerla. La electricidad de la batería la genera una pieza que se llama alternador. Continuamente está dando vueltas. Cuando el motor está en marcha, tiene unas correas que mueven un montón de elementos, la bomba del agua, la bomba del aceite, el compresor del aire acondicionado y esta pieza que se llama alternador. El alternador es el que continuamente está llenando de electricidad la batería y luego la batería pues riega de electricidad a todos los componentes eléctricos del vehículo. Vale, entonces estos 7-8 años más o menos así tiene que durar y llega un día en el que te llevas la sorpresa de que esto, ¿no? Al girar la llave pues no tienes batería. Vale, esto, bueno, hay que cambiar la batería o que lo hagas tú o que lo haga un taller, ¿vale? Y poca cosa más te voy a explicar. Bueno, te voy a explicar algo que no te van a preguntar en los test. Imagínate que le cambies la batería y al cabo de 3 o 4 días te pasa lo mismo. Vuelves a girar la llave y no tienes energía. ¿Qué ha pasado? Pues que quizá la batería no era el problema, sino que el problema era el alternador, que es otra pieza que también al cabo de los años pues puede dejar de funcionar y se cambia el alternador. Si es la batería, pues yo que sé, 80-100 euros. Si es el alternador, pues ya 300-400 euros. Ojalá que sea la batería, ¿no? La batería necesita un mantenimiento de limpieza sobre todo, ¿vale? Las conexiones principales se llaman bornes. Aquí no se ve bien, pero tiene que haber un borne positivo y un borne negativo y los cables que tú conectas pues tienen que corresponder con lo que le toca. Los bornes, esas conexiones en poblaciones de costa, como por ejemplo nosotros, se forma ahí una especie de salitre, se llama salitre esto, y eso hay que limpiarlo periódicamente, cada cierto tiempo, si tú lo ves así, que sea necesario. Desconectas los cables principales, los limpias bien, incluso con un papel de lija, añades un poco de grasa industrial, llamada vaselina, pero es industrial, y vuelves a conectar. Vale, sin embargo, hay unas baterías que necesitan otro mantenimiento, que es el de añadir agua destilada por estos conductos, por estos orificios. Levantas esta tapa, te fijas, miras si el nivel del electrolito se llama, la combinación de agua destilada con ácido sulfúrico se llama electrolito.
Si el nivel del electrolito ha bajado, pues tienes que añadir simplemente agua destilada. El ácido sulfúrico no se evapora. Esto de añadir agua destilada, a día de hoy es muy raro que te toque hacerlo, porque las baterías que suelen instalarse y suelen venderse hoy son baterías totalmente cerradas, totalmente estancas, que se llaman baterías sin mantenimiento. Pero cuidado, aunque se llame batería sin mantenimiento porque no requiere esto de añadir agua destilada, aunque se llame batería sin mantenimiento, sí que necesita ese mantenimiento de limpieza, limpiar los bornes, que esto pues ya tú te puedes ir dando cuenta simplemente mirándolo. Bueno, ya lo he explicado todo respecto a lo que tenéis que saber de la batería. La pregunta era bastante sencilla, simplemente saber qué estaba pasando. Pues estaba pasando esto, la batería no tiene energía, no arranca el coche. Vale, muy bien, pues esta fue la última pregunta de ayer y ahora sí que sí, pasamos a la pregunta nueva de la clase de hoy. Toma y toma. A ver. Bueno, la foto... ¡Ostras! Ya tenemos debate. Hola, Leiner, ¿qué tal? Bienvenido. Este nombre no me suena mucho. Pues bueno, pues viendo cómo va la clase. Maniobra de adelantamiento. Está claro que el vehículo que adelanta es el que tiene que hacer un montonazo de cosas. Mira, fijaos lo que ha pasado. La B, la C y la A. O sea, todos han contestado así a distinto, o sea que ya tenemos el debate abierto para resolver esta cuestión. A ver, la maniobra de adelantamiento es una maniobra muy compleja, es una maniobra que tiene mucha información que mostrar, es una maniobra que tiene muchos lugares prohibidos de por sí y sobre todo por falta de visibilidad. La invasión del sentido contrario conlleva que esta maniobra pues la hagáis con un buen cálculo y dentro de unas condiciones de seguridad. La maniobra de adelantamiento, viéndola así de esta manera más tradicional, con la invasión del sentido contrario, tiene como 3 fases, ¿vale? En el libro lo explican como que esto tiene 3 fases. La primera fase es la de observar. Voy a meterme en otro vídeo que me resulta más cómodo para explicarlo, ¿vale? La primera fase es la de observar al sentido contrario, sobre todo observar también por los espejos y sobre todo por el espejo izquierdo, que vosotros primero confirméis que el sentido contrario pues hay espacio y tiempo. Puede que te venga un vehículo de frente, esto pasa en las rectas y con buena visibilidad, puede que te venga un vehículo de frente, pero que tú calcules que por la velocidad y por la distancia a la que circula, pues que te dé tiempo. También miras por el espejo izquierdo, el interior y el izquierdo para confirmar que no te están adelantando. Y la fase número 1 del adelantamiento es esta que se llama la fase del desplazamiento lateral. Desplazamiento lateral es cambiarse de carril. Pones intermitente y te desplazas lateralmente. ¡Pam! Aquí se acabó la fase número 1. En este momento se debería de apagar el intermitente y pasamos a la fase número 2, que es la fase del adelantamiento propiamente dicho. La definición de adelantamiento es esta: 2 vehículos en movimiento y uno circula más rápido que el otro. Vale, puedes adelantar a varios vehículos a la vez, siempre que tú hagas ese cálculo de velocidades y distancias. Y luego pasas a la fase número 3, que es volver. Para volver al carril derecho, antes de mover el volante, tenéis que mirar el espejo retrovisor derecho, confirmar que el vehículo adelantado ha quedado ahí atrás. También lo puedes mirar por el interior, pero mejor por el exterior derecho, y vuelves al carril derecho. Así, en estas 3 fases es como se realiza un adelantamiento de este tipo. A ver, el vehículo que va a ser adelantado, en este caso el de color naranja, él como mínimo lo que no tiene es que perjudicarnos. Bueno, sería una mala acción, ¿no? Que este conductor, por lo que fuera, pues acelerara
y nos impidiera volver al carril derecho. Hay un mínimo de conductores así un poco estúpidos que puede que no les siente bien que les adelanten y hagan algo así. Como mínimo que no genere una situación de peligro. Pero sí que tiene una obligación. Vamos a verlo aquí como tal. ¿Qué debe hacer el conductor adelantado? Esta era la pregunta del test. Es un pequeño gesto que tiene que hacer con el volante, casi imperceptible, ¿vale? Pero dice textualmente, y quédate con el vocabulario, ceñirse. Ceñirse es pegarse. Aquí en este vídeo tampoco lo vamos a ver como tal, pero si nos vamos al texto del libro, pausa. Dice, bueno, por un lado dice el conductor que advierta que otro tiene intención de adelantarle, ¿vale? Pues está aquí, está obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada. Acuérdate que la calzada es desde esta línea hasta la otra línea continua. Luego lo que viene son los arcenes. Lo que no tiene que hacer es meterse en el arcén. Tampoco tiene que colaborar tanto porque va a ir en perjuicio propio, y también en el caso de que luego haya por ahí un ciclista o un tractor, pues a ver esto cómo lo gestiona. Entonces, un pequeño gesto de volante a lo mejor es un palmo a la derecha, ¿vale? Y con ese palmo, parece que no, pero se amplía la distancia lateral y también se amplía el campo de visión por parte del vehículo que adelanta. No es mucho lo que se le pide, pero eso vale mucho para la maniobra de adelantamiento. Vale, luego te dice en este párrafo que si el adelantamiento se va a producir por la derecha porque tú estás preparando un giro a la izquierda, pues acuérdate que cuando preparas un giro a la izquierda, ya te dice el giro a la izquierda que te ciñas al centro de la calzada sin la invasión del sentido contrario, y así de este modo el que viene por detrás, si tiene espacio, te adelantará por la derecha, que es otra explicación que ahora mismo no tengo por qué desarrollar, ¿vale? Entonces, vamos a contestarlo como tal. No es mucho, pero es la C, ¿vale? Y no es un consejo, es una obligación, ¿vale? Sí, está obligado, pequeño gesto con el volante, un palmo, ¿vale? Ceñirse al borde derecho de la calzada. Vale, lo otro que tiene que hacer no es ni acelerar, pero tampoco es bueno que frene, ¿vale? Cuando el vehículo que va a ser adelantado frena, ahí hay una distorsión en el cálculo de velocidades y distancias, porque el coche blanco coincide que acelera para iniciar el adelantamiento, pues es un perjuicio que el coche verde frene intentando colaborar. Esto puede provocar un accidente. Con lo cual, el vehículo que va a ser adelantado dice que tienen que mantener la velocidad. No tiene que aumentarla, pero tampoco es bueno disminuirla. Entonces, la primera frase es esta: como norma general, el conductor del vehículo adelantado no debe modificar la velocidad. Si estaba yendo a 75 km por hora, pues que siga yendo a 75 km por hora. Que no se ponga ni a 80 ni a 65. Que siga yendo a 75 km por hora. No debe modificar, ¿vale? No debe modificar. Este se ha picado, fijaos. Luego dice, claro, pero no es la situación del vídeo, estará obligado a disminuirla cuando una vez iniciado el adelantamiento se produzca una situación de peligro, ¿no? Pues imagínate que el coche blanco inicia el adelantamiento, pero le viene uno de cara, pues bueno, pues a lo mejor lo que le interesa puede que le interese hasta acelerar, o si el coche blanco ya está para finalizar el adelantamiento, pues en ese caso sí que puede colaborar frenando. Pero claro, esto es tan relativo, tan quirúrgico, saber exactamente de qué manera hay que colaborar, porque si el coche blanco desiste, no es bueno que frene. Si el coche blanco fuerza al acabarlo, sí que es bueno que frene. Bueno, pues que nos lo expliquen bien en las preguntas de los test, a ver qué tenemos que hacer. Pero como norma general, no debe modificar la velocidad, ¿vale? Un pequeño gesto con el volante y mantener la velocidad. Pero siempre hay algo más: medidas especiales. Esto tiene que ver con camiones, vehículos lentos, trailers, carreteras así, pues, por ejemplo, la carretera de las costas, ¿vale? Lo que pasa es que no suelen colaborar mucho los conductores de vehículos pesados. Pero dice, el conductor de un vehículo pesado o de grandes dimensiones, o de estos así lentos que están obligados a respetar unos límites específicos de velocidad, que a lo mejor no pueden pasar de 60 y la carretera es de 90, pero él no puede pasar de 40, pero la carretera es de 90, ¿vale? Ese vehículo que está obligado a respetar un límite específico de velocidad, ellos
cuando no puedan ceñirse por completo al borde derecho de la calzada, ellos pueden hacer más cosas. Una de las cosas es invitaros a que lo adelantéis con el intermitente derecho encendido, con un gesto del brazo hacia atrás y hacia adelante. Y además, este párrafo además, ellos sí que deberán aminorar la marcha o apartarse cuanto antes al arcén, si es un arcén suficientemente grande para ellos, cuando la densidad de la circulación en sentido contrario, la anchura insuficiente de la calzada, su perfil o su estado, no permita adelantarlos con facilidad y sin peligro. Imagínate que es un camión que va por las costas, ¿vale? Desde Sitges ya estamos detrás de él y hay una fila ya de 30 vehículos, 30 turismos detrás del camión. Él, que no lo hacen, el del camión, llegando a la zona de Baicarca o en alguno de esos apartaderos, él debería, lo pone aquí, debería apartarse cuanto antes al arcén. A lo mejor son 2 o 3 minutos lo que le supone a él, pero es mucho lo que facilitaría al resto de vehículos. Apartarse durante un tiempo así de 2 o 3 minutos, la fila de vehículos que viene detrás de él que pase y luego él se incorpora de nuevo y sigue con su paseíto, que no creo que vaya muy estresado con el pedazo de cacharro que lleva. Entonces, bueno, ya tenéis ahí las diferentes explicaciones, Cuidado con esta pregunta o con este tema. Como norma general, entre turismos, lo único que se pide es ceñirse al borde derecho de la calzada. Y todo lo demás, todo lo de el brazo y el intermitente y apartarse y meterse en el arcén, todo lo demás es para vehículos pesados, voluminosos o lentos que estén obligados a respetar un límite específico de velocidad. Vale, bueno, pues ya te lo he explicado y perfecto, me gusta que participéis, da igual si está mejor o peor, ¿vale? Mira, lo que dice la A, para un vehículo pesado, lo que dice la B, entonces ¿para qué me preguntas, no? Si no hay que hacer nada, ¿para qué me preguntas? Entonces este pequeño gesto de volante, que es lo que dice la C, como norma general, eso sí que sí se tiene que hacer. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Pim y pam. Vale. Poco a poco tú te irás dando cuenta de que los mismos temas se van repitiendo de diferente manera. Porque no sé si fue ayer o la semana pasada, que hablando del cambio de dirección a la izquierda, pues salió este apartado. Pero no era exacto, era la misma foto, pero con otra pregunta, La misma foto, pero con otro texto. La madre que los parió. Mira, aquí el Leiner es el más atrevido, claro que sí. A ver. Tenemos que destacar una información importantísima que es esta. Mismo sentido. Eso significa que los 3 carriles, voy a decirlo así en un lenguaje más campechano, los 3 carriles son para mí, porque son para mi sentido de circulación, ¿vale? Entonces, esto pasa en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, son calles muy anchas con 3-4 carriles, pero, no sé, una circulación cómoda, ¿no? Porque nos los ponen así para nuestro sentido. Vale, no me voy a enrollar tanto como me enrollé el otro día, pero sí que rapidito con mi diapositiva del PowerPoint, pues os explico así esto de los sentidos de circulación. Ayer hablé mucho de los sentidos de circulación porque hablábamos de cuando hay un refugio, un cebreado, una isleta, que dependiendo de los sentidos de circulación pasábamos por un lado, pasábamos por el otro, con alguna señal que nos podría orientar, que se llama paso obligatorio. Bueno, si tenéis mucha curiosidad por esto, miraos el vídeo que hay, que es el de ayer. Y entonces, aquí viene la explicación. Con la maniobra de cambio de dirección a la izquierda, porque ir a la derecha es lo más fácil, hay que tener muy en cuenta los sentidos de circulación para saber dónde me coloco. Mira, si es de sentido único, y da igual si tiene 2, 3, 4 o 5 carriles, pero si es de sentido único, para cambiar de dirección a la izquierda nos colocamos en el borde izquierdo de la calzada, desde esta línea hasta esta línea, la calzada. Y luego puede que esté
o puede que no esté, los arcenes, que son para otras cosas. Vale, vías de doble sentido, calles de doble sentido, pues bueno, lo hemos dicho antes un momentito, ¿no? Que con el motivo de facilitar el adelantamiento por la derecha, te dicen, colócate en el centro de la calzada, sin la invasión del sentido contrario, y desde aquí preparas el giro, desde aquí cedes el paso al sentido contrario, y acuérdate de esa frase que dice, deja el centro de la intersección en tu brazo izquierdo para que tú gires dibujando una L sin cortar el sentido contrario. Si giras precipitadamente a la izquierda, lo que haces es entrar a la calle por el sentido contrario y luego corregirte. Y eso es peligroso. Entonces, no te precipites en el giro de izquierda, entra con ruedas rectas, valóralo con ruedas rectas, acciónalo con ruedas rectas y luego ya giras para caer en tu carril. Y luego tenemos este invento fallido que popularmente se ganó el nombre de carril de la muerte. Se trataba de una calzada que tenía doble sentido, que tenía 3 carriles y que las líneas eran discontinuas. Y la calzada central y el carril central no era para circular plácidamente por él. El carril central era para ayudar a estas dos maniobras, la maniobra del cambio de dirección a la izquierda o la maniobra del adelantamiento. Y lo que pasaba en este tipo de invento es que se iniciaban adelantamientos simultáneamente. ¿Vale? El que venía por aquí lo veía vacío, el que venía por el sentido contrario lo veía vacío, se iniciaban adelantamientos a la vez, o uno se estaba preparando para girar a la izquierda y el otro iniciaba un adelantamiento pensando que le daba tiempo, y aquí había unos tortazos a diario que no veas. Entonces el otro día salió esta misma foto y nos dijeron que era doble sentido y que qué tal estaba. Bueno, no sé si me estaban preguntando por el cambio de dirección a la izquierda, pero si esto fuera doble sentido, una calzada con doble sentido, con 3 carriles y con líneas discontinuas, diríamos sí, está bien colocado para cambiar de dirección a la izquierda, porque estamos en esta configuración. Pero como nos han dicho que es de sentido único, pues tiene que colocarse en el borde izquierdo de la calzada. Vale, y luego esta flecha roja que aparece ahora, esto se llama cambio de sentido, ¿vale? No lo confundas con esta otra que se llama cambio de dirección. Sí que para el cambio de sentido lo ideal es hacerlo desde el carril de la derecha, porque así podrás cumplir esas condiciones de hacerlo en un solo giro y tratando de no molestar a nadie. Bueno, a ver, no es difícil el tema, pero sí que tenéis que leer bien si es doble sentido, si es sentido único y estos datos que puede que cambie pues todo el desarrollo. Paso a la siguiente. Pim y pam. A ver. Bueno, podríamos decir que ya llega esto a un extremo de tiquismiquis, ¿vale? Pero os explico. Supongamos que vamos de viaje a Extremadura, ¿vale? Son unos 1000 kilómetros. Tú sales a las 6 de la mañana de hoy y llegarás a las 6-7 de la tarde. Entre que comes y tomas unos cafés y descansas, pues 10, 12, 13 horas tal. A ver, va a pasar una cosa, que yendo hacia Extremadura, a partir de las 5 de la tarde, el sol lo vais a tener de cara durante 2 horas, porque vais dirección oeste, ¿no? Entonces, si tú a la hora de planificarlo caes hasta en este detalle, que no sé cómo lo vas a hacer, porque la conducción nocturna también es peligrosa, ¿no? Irte a las 10 de la noche de aquí de Vilanova para llegar a Extremadura a las 8 de la mañana, pues también es peligroso toda la noche conduciendo si no tenemos ese hábito y demás. Entonces, bueno, no es algo obligatorio, pero podrías tú pensar un poco, a ver, lo del sol,
yo no le daría mucha prioridad porque prioritariamente pues prefiero conducir de día que de noche y me gustaría comer en Madrid y no, y no un bocadillo en el coche, ¿sabes? Yo qué sé, entonces, vuelvo a decir lo de antes. Si preguntan es por algo, ¿vale? Si preguntan es por algo. No es como la pregunta de antes, o la anterior, ¿no? ¿Tiene que hacer algo el conductor de camioneta? No. Hombre, si me pregunta es por algo, ¿vale? Pues aquí igual. Si preguntan es por algo. Entonces, aparte de calcular dónde vas a comer y a qué hora lo vas a hacer y a qué hora te gustaría llegar y tal, pues mira, si puedes calcular hasta por dónde va el sol, pues anda que no, que una molestia menos. Pero bueno, quizá es una de las prioridades menores. Vale, es esa. Muy bien. Vale, vamos a seguir. Ole. La respuesta es sí. ¿Seguro? Y a partir de ahí, decide tú. Bueno, el Pau ya se ha tirado a la piscina, la María. Vale, es la A, ¿ok? Esto es algo muy relativo, maletas grandes, maletas pequeñas, a lo mejor paquetes pequeños que pesan mucho es más peligroso que un paquete grande que pesa poco, bolsas de ropa, maletas robustas, yo qué sé. Total, que esto eres tú el que tienes que sujetarlo, acondicionarlo, anclarlo, estivarlo, de manera que en caso de frenada brusca o accidente, sobre todo accidente, pues que esos objetos no puedan convertirse en elementos hostiles. Vale, no tiene más misterio esta pregunta. Entonces, sí, también es un... Bueno, esto ya sí que sería más una obligación más que un consejo, porque dependiendo de cómo lo llevéis, pues podría ser multable y todo, ¿eh? Vale, paso a la siguiente. La pregunta no tiene más que esto, ¿sabes? Paso a la siguiente, a ver si el tema es un poquito más difícil. Otra. Voy a bajar un poquito el chat. Hay que fijarse en la foto, ¿vale? En este caso... se atreve. Ostras, hay un poco de dilema. Yo te voy a explicar lo que siempre explico, ¿vale? Y esta es una de esas preguntas en las que, joder, me sabe mal que no acertéis porque es que según vuestra interpretación puede ser una o puede ser otra. No, estas preguntas así, qué pena porque yo creo que el tema seguramente lo sabéis. Bueno, la maniobra del cambio de sentido, que es dar media vuelta, gracias a la cantidad de glorietas que tenemos a nuestros alrededores, pues no tenemos que complicarnos mucho la vida, ¿vale? Pero, bueno, el cambio de sentido es una maniobra que puede ser tan limpia como un giro, ¿vale? Lo que tiene que haber es visibilidad, lo que no tiene que haber es una señal que te lo prohíba, por ejemplo una línea continua, y lo que tú tienes que cumplir es en un solo giro, sí, y sin molestar a nadie, ¿vale? Aquí tenemos el zoom muy metido en el maletero del coche y parece que lo cumple todo. Pues sí, lo ha cumplido todo, ¿vale? ¿Hay visibilidad respecto al sentido contrario? Sí. ¿No hay una señal que lo prohíba? No.
y tú cumples estos requisitos de hacerlo en un solo giro y sin molestar a nadie. Bueno, los que habéis visto este vídeo, yo os lo digo, y es que esto, gracias a que está hecho con el ordenador, se ha podido hacer. Pero lo normal es que los coches de hoy en día, el volante no gira tanto. Y entonces lo normal es que se empotre contra ese bordillo, tenga que hacer marcha atrás, que acuérdate que como norma general la maniobra de marcha atrás es una maniobra prohibida, y entonces ya no cumplirá uno de los requisitos, que es hacerlo en un solo giro, y seguramente acabará molestando a alguien. Dentro de las ciudades tenemos un montón de glorietas. Fuera de las ciudades es donde quizá tenemos que optar por esta opción de hacerlo en un solo giro y sin molestar a nadie. Aquí vais a ver que molesta, con lo cual la opción también válida es desplazarse al borde derecho de la calzada, incluso utilizando el arcén, ¿vale? Que el arcén normalmente es un lugar bastante restringido, pero mira, en este caso nos lo dejan utilizar para cumplir los dos requisitos en un solo giro y sin molestar a nadie. Vale, seguro que todos sabíais esto, lo de en un solo giro y sin molestar a nadie. El que ha pensado lo hace en un solo giro y sin molestar a nadie, le mete la A, y el que ha pensado que alguna molestia va a generar a los que le siguen, habrá contestado la C. ¿Qué pasa? Que yo ya sé cuál es, porque claro, ya lo he hecho más de una vez este test. Entonces, yo, si el corrector dijera la A, diría, sí, es que claro, lo hace en un solo giro y no molesta a nadie porque lo hace de una manera tan fluida, tan directa. Mira, tiene que ser la A, ¿eh? Y yo, este profe, ¿cómo sabe, no? Pues ¿sabes qué? Pues mira, te tengo que decir la C porque sí que molesta, se acabó, ¿sabes? Lo siento mucho los que habéis dicho la A, pero en esta pregunta tenéis que decir la C, porque la interpretación que le tenéis que dar es que un poquito frenará y con ese poquito que frene para girar el volante molestará. Entonces, sí que molesta. Lo siento mucho. ¿Vale? Ya no la fallaréis más. La fallas aquí hoy, si has contestado la A o la B, pero ya no la vas a fallar más porque ya te ha quedado ahí secuela con esta pregunta, ¿vale? Entonces, otra cosa. Esto lo digo sobre todo cuando hagáis prácticas, ¿eh? Porque cuando hacéis prácticas, el tráfico trasero os condiciona mucho, ¿vale? Os condiciona con los límites de velocidad. Prisa de lo que toca viendo los límites de velocidad que hay, porque el de detrás viene muy cerca y nos condiciona. Echarle morro y al de detrás, lo siento mucho, pero que se esperen. Cuando tenéis que hacer un doble primero no veis bien, como venga alguien detrás, muchas veces no hacéis el doble stop y en la segunda detención no lo hacéis y continuáis y ese stop está mal hecho porque no habéis hecho el doble stop y esto es porque venía uno detrás y no le queréis molestar. Cuando estéis llegando a una glorieta y hay tráfico y la gente no pone intermitentes y tú no sabes si entrar o no entrar, muchas veces entráis molestando porque el de detrás venía muy cerca, os estaba acosando. Que le den al de detrás. Tenéis que conducir para los de delante y para vosotros mismos y no para los de detrás. Entonces, en el cambio de dirección a la izquierda, sí que podéis molestar al de detrás y deteneros en medio de la carretera para preparar un cambio de dirección a la izquierda. Porque, lo acabo de decir, tenéis que conducir para los de delante, no para los de detrás. En el cambio de dirección a la izquierda, muchas veces vais a taponar el tráfico por detrás. Que se esperen, ¿vale? Que se esperen. Si tiene espacio físico para adelantarte por la derecha, que te adelanten. Y si no hay ese espacio físico, que se esperen. Cambiar de dirección a la izquierda, lo normal es que molestéis a los de detrás y que se esperen porque es lo que hay. Pero en el cambio de sentido, pues no se puede hacer esto, tenéis que hacerlo de manera que, aparte de un solo giro, pues no molestéis a los de detrás. ¿Ha quedado claro esto? Sobre todo cuando hagáis prácticas, acordaos que lo de detrás nos tiene que condicionar, ¿vale? Los problemas los tenemos delante
y con nosotros mismos. Acordaos, además, que en el último tema del libro, Técnicas de conducción, con la distancia frontal de seguridad que tenemos que dejar en condiciones normales, esto, pues mira, a lo mejor ahora no tiene que ver con la pregunta que estamos haciendo, pero hay una pauta de gestión de espacio en las técnicas de conducción preventiva, unas técnicas de visión, unas técnicas de anticipación y en la gestión del espacio, el espacio delantero. Si a ti te cuesta calcular cuánta distancia tienes que dejar con el vehículo que te precede, dice que dentro de poblado tienes que dejar 2 segundos con el vehículo que te precede, 2 segundos en zona urbana y hasta 3 segundos en carretera. Carretera es fuera de poblado, ¿vale? Pues mira, aquí estamos en carretera y lo de los segundos, tú te marcas una referencia, una señal, un árbol, una farola y empiezas a contar. 1, 2, 3. Vamos bien, como mínimo 3 segundos, ¿no? 2 segundos dentro de poblado y como mínimo 3 segundos en carretera, vamos bien. Pero dice, de lo que te acabo de decir, en estas circunstancias debemos dejar un segundo más. Si la meteorología no es favorable, un segundo más. Si tu propio estado como conductor ese día pues está un poco fatigado, aturdido y tal, un segundo más. Y aquí lo tenéis, cuando el que nos sigue viene muy cerca, nos está acosando, nos está apretando, nos está exigiendo, ¿no quieres caldo? 2 tazas. Dejas más distancia con el delante, dejas un segundo más o más, y 3 y 4, y de este modo pasan 2 cosas. Una, le invitáis aquí adelante. 2, en caso de imprevisto, en caso de una situación, yo que sé, una retención, no sé si se caen muchos árboles en la carretera, pero en el caso de que haya un imprevisto, vosotros habéis dejado un segundo más con el delante, que no es ni para vosotros. Habéis dejado un segundo más para que vosotros tengáis espacio y tiempo de reaccionar y frenar, y para que el del detrás también tenga ese espacio y ese tiempo de reaccionar y frenar. Bueno, resumen, que no os condicione el tráfico trasero, tenéis que conducir según las normas, señales y lo que tengáis por delante. Vale, bueno, pues lo dicho, ¿vale? ¿Que podría haber sido la A? Sí, podría haber sido la A con la interpretación de que no molesta. Pues en este caso es la C, porque la interpretación es que sí que molesta. Siguiente pregunta. Pim y pam. Dun, 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 dun. Vale. A ver, antes de contestar A, B o C, para que no tengamos una posible confusión en el futuro, os voy a decir que, por suerte, lo que menos culpa tiene hoy en los accidentes de tráfico son los fallos mecánicos, ¿vale? Solo un 4%. Solo un 4% de los accidentes de tráfico, la culpa del accidente de tráfico es de un fallo mecánico. Que si los frenos, que si los neumáticos, Eso ahora lo contestaremos con la certeza de lo que dicen las estadísticas. Entonces, lo que sobre todo tiene que ver con que se produzca o no se produzca un accidente de tráfico tiene que ver con el factor humano. Las decisiones que tomamos como ciclistas o las decisiones que tomamos como peatones, y sobre todo el estado psicofísico, ¿no? La fatiga, el sueño, las distracciones, consumo de alcohol, drogas, está ahí, ¿vale? Entre el 70 y el 90% de los accidentes queda claramente demostrado que fue por un fallo humano, a veces no consciente de ello. Vale, la vía y el entorno, sobre todo el entorno climatológico, es lo que hace este rango, ¿no? Del 10 al 35%. Ostras, ¿cómo puede ser esto, no? Bueno, pues esto tiene que ver más que con la vía, con la climatología, el entorno climatológico, los días de lluvia, de borrasca, de niebla, es verdad, hay más accidentes. Pero también hay un dato importante y es el de velocidad adecuada. Si los conductores adecuamos la velocidad al estado de la vía, quizá esto también podría bajar.
Y luego, pues esto, ¿no? De cara a fallos mecánicos hay un porcentaje bajísimo gracias a las ITV, los mantenimientos, el propio control de uno mismo sobre su vehículo, pero también lo mismo, a lo mejor ese accidente también se podría haber evitado si el conductor llevaba un buen mantenimiento del vehículo. Bueno, ahora que ya sabes esto, vamos a ver las estadísticas que dicen. A ver, está claro que como tengas un problema con los frenos, el tortazo lo vas a tener sí o sí. Está claro que como con el volante las cosas no te vayan bien, el tortazo es inminente. Y está claro que si los neumáticos no están bien de dibujo y de presión de inflado y tal, pues el tortazo lo puedes tener. Pero más que causa del accidente, claro, es que como aún no sois conductores, quizá de esto no sabéis. O sea, ¿por qué pensáis que los coches van más al taller? ¿Por problemas con frenos, por problemas con dirección o por problemas con neumáticos? ¿Por qué van mal los coches al taller? Por los neumáticos. Sí, por los neumáticos, ¿vale? Por suerte, que fallen los frenos es raro. Es raro, porque el sistema de frenado es muy fiable, sí que tiene que tener unos mantenimientos que corren a tu cargo, ¿no? Los cambios de pastillas y tal. El coche va avisando con unos ruidos, con unos sensores incluso, te va avisando. Si tienes problemas con la dirección, te vas a dar cuenta antes de pegarte el tortazo, porque notarás cosas raras y a lo mejor no te atreverás ni a conducir. Pero este es el gran, a veces olvidado o a veces descuidado o que no da síntomas. El problema de los neumáticos es que muchas veces no da síntomas de que estén mal. A lo mejor las presiones de inflado están bajas y tú no lo sabes porque no da síntomas. A lo mejor el dibujo está desgastado y si tú no lo miras no da síntomas. El neumático muchas veces no avisa de que está mal, cuando avisa ya es tarde. Bueno, al fin y al cabo, esto ahora ya lo sabes, pero me gusta que tú también llegues a la solución, ¿no? Haciéndote estas preguntas, ¿no? Y es eso, ¿vale? O sea, los frenos van avisando, la dirección va avisando, el sistema es muy fiable, vale, pero los neumáticos muchas veces no desarrollan esos síntomas que nos avisan de un problema. Vale, luego otra cosa, que también es un dato estadístico. En las ITVs, ¿vale? En la inspección técnica de vehículos, cuando tú vas a pasar la ITV, a ti lo que te gusta es que el resultado sea, ¿cómo se llama? Favorable. Que no está mal dicho, ¿vale? No está mal dicho resultado positivo, ¿vale? Pero aquí la jerga que utilizamos es que a mí me gusta que en la ITV el resultado sea favorable, ¿vale? Resultado favorable. Resultado favorable no es que esté perfecto, porque puede que tenga hasta fallos leves. A lo mejor una bombillita de ahí detrás de la matrícula fundida, a lo mejor o algunas pérdidas de aceite pero que no gotean, son fallos leves, ¿eh? A lo mejor un espejo retrovisor que ha perdido calidad en la imagen, fallo leve, ¿eh? Fallos leves y es favorable. Luego, el otro resultado que, claro, ya no te gusta es resultado desfavorable. Ya son fallos que son graves. Alguna luz importante, los neumáticos que no están en el estado, los frenos, la dirección, la suspensión, los anclajes del cinturón y un montón de cosas que te miran la ITV. Si tienes algún testigo encendido de un fallo, ¿vale? Pues todo eso puede ser grave. Tienes 2 meses para arreglarlo. Sí que puedes conducir con el coche, pero no para hacer un día a día con él, sino pues para ir al taller. Y lo peor es cuando el resultado de la ITV es negativa. Si el resultado de la ITV es negativa, lo primero que os diré es que sois unos sinvergüenzas. Porque habéis llevado el coche de una manera ahí a ITV, que es un peligro para la vía pública, se cae a cachos. ¿Dónde vas tú ahí haciendo el ridículo? Que te han dado resultado negativo, que tiene que venir una grúa a llevárselo. O sea, es que no te lo puedes llevar ni tú. Que venga una grúa y se lo lleve, que eso es un peligro para la vía pública de efectos muy graves. Parachoques cayéndose, ruedas por ahí reventadas, ¿sabes? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto?
ITV. Estadística. ¿Cuál es el fallo más frecuente en las ITVs para que la inspección sea desfavorable? ¿Neumático, frenos o dirección? Neumático. No es neumático. Pues dirección. Es frenos. Sí. Mira que me faltaba. Lo explico, ¿vale? Cuando tú vas a pasar la ITV, ¿tienes la capacidad de ver si alguna bombilla no funciona? ¿Tú tienes esa capacidad? Sí. Le das una vuelta al coche, le das una vuelta al coche, las bombillas también. Cuando tú vas a pasar la ITV, ¿tienes la capacidad de mirar los neumáticos? Tú tienes la capacidad, los miras, hostia, que esa rueda está hecha polvo, súper desgastada, no puedo ir a pasar así la ITV. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad de saber cómo están las pastillas de freno. Esto no sabemos mirarlo la mayoría de los ciudadanos. Y entonces, muchas veces te llevas la sorpresa ese día. Ese día en la ITV, el operario te mira las pastillas de freno y te dice, hostia, lo siento, pero no te puedo pasar la ITV, es desfavorable, es que te queda muy poca pastilla de freno. ¿Vale? Entonces, tiene lógica, claro que sí, tiene lógica. Y aquí, con la A, con la B y con la C, gracias, Leiner, el mérito es vuestro si sacáis las conclusiones. Yo solo os hago las preguntas para que vosotros saquéis las conclusiones, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la principal causa de accidente, cuando el fallo es del vehículo, es por neumáticos, porque no presenta síntomas de fallo, y lo otro es muy fiable, pero a la hora de pasar la ITV, tú sí que vas a mirar los neumáticos, tú sí que vas a mirar las bombillas, tú sí que vas a mirar lo de los cinturones, tú sí que vas a mirar si tienes algún fallo de avería en los testigos, pero poca gente sabe mirar cómo están los frenos, cómo están las pastillas, y ese día pues te lo informan. Vale, clase, oye, pues muy bien que hayáis estado tan atentos y tan participativos. Bueno, me despido, adiós, hasta luego.